Buenas amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente una semana más a su podcast Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Y en esta oportunidad vamos a continuar un diálogo interesante que iniciamos la semana pasada con el doctor William Flores Prado, médico acupunturista con una maestría en medicina complementaria tradicional en China y además experto en alimentación basado en plantas. William, gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias por permitirte tener un tiempo para poder dialogar. Gracias, Jeff. Gracias a ti por invitarme, ¿no? Y por el interés que tienes en estos temas. Y estoy seguro que también van a encontrar mucho valor en lo que vamos a conversar hoy. Había quedado pendiente hablar acerca de la medicina complementaria, ¿no? De la medicina complementaria, y vamos a hablar un poco de la relación de la medicina complementaria con, bueno, mi especialidad, que es la psiquiatría, aspectos de salud mental. Y es parte de la discusión que habíamos planteado perdón, el podcast pasado, que hablábamos acerca de la medicina china, ¿no? Y la medicina china es una forma, obviamente, de medicina complementaria. Quisiera que primero nos des una definición, William, de qué cosa es la medicina complementaria, ¿no? ¿Cómo diferenciar de la medicina occidental? Al final, ¿no es acaso medicina todo igualmente? ¿O es lo mismo medicina complementaria, medicina alternativa, medicina folclórica? Hay muchos conceptos, o etnomedicina, que puede confundir a las personas, ¿no? No sé si nos puedes explicar de manera simple estas diferencias. Sí, hay muchas formas de llamarlo. De hecho, antes se utilizaba más el término medicina alternativa, Claro. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando se usaba este término, a veces se pensaba muchas veces que el profesional de salud iba a decirte qué pastillas estás usando o qué tratamiento estás usando con tu médico, deja eso y vas a usar mis hierbitas, vas a usar mi acupuntura, nada Como más. una alternativa Alternativa. al tratamiento. Exactamente. Claro. Pasado unos años, obviamente se dio cuenta que ese no era el enfoque correcto, ¿no? Entonces se le empezó a llamar medicina complementaria y hoy en día más medicina integrativa, porque lo que busca es Medicina agregarle. integral, no había escuchado ese concepto. Es un Claro. concepto más reciente. El nombre es más Más, nuevo, más ¿no? nuevo, sí, ¿no? Pero el concepto, de hecho, los chinos, pues ellos lo aplican desde hace miles de años, ¿no? Solamente que para nosotros en Occidente es como que algo muy nuevo, ¿no? Claro. Y esta medicina lo que hace es aplicar muchas terapias que son tradicionales de algunos pueblos, que se han podido ir perdiendo o que ya no se utilizan de la misma manera, y aplicarlos o agregarlos a los tratamientos convencionales que tenemos hoy en día, como la cirugía, las pastillas y la quimioterapia, ¿no? Una cosa bastante interesante que a mí siempre me gusta comentar cuando hablamos del tratamiento de la depresión. Ahora hay un boom en los últimos 4 o 5 años en Estados Unidos de la utilización de hongos, psilocibina, de ayahuasca, distintas formas de tratamiento para la depresión resistente al tratamiento. Y utilizando pues, metaanálisis, ensayos clínicos y demás, ha demostrado que puede ser útil. Y se presenta como una novedad, pero bueno, nosotros sabemos que acá en Perú eso ya se hacía desde hace siglos, solamente que como no se escribió, como no se publicó, como no hay evidencia científica, entre comillas, Sí. pues ya aparece como una genialidad de los amigos del norte, ¿no? Algo así pasa con la medicina integrativa, que de repente sería rescatar estos conceptos y someterlos a la pesquisa científica y ver cuáles pueden ser de utilidad o no. ¿Puede ser esa su utilidad, William? Sí, bueno, de hecho muchas de estas cosas han vuelto a la palestra, ¿no? Después de tiempo. Por ejemplo, por poner un ejemplo de algo que está muy de moda, el cannabis, ¿no? Y la terapia con los hongos, ¿no? Está recontra de moda. Siempre Claro. todo paciente llega a la consulta, doctor, y me va a recetar mis gotitas de cannabis o hongos Sí. alucinógenos. Y También es que son muy útiles, ¿no? sí, sí. De hecho, a muchos pacientes también vienen a medicina complementaria porque como en medicina complementaria usamos no solo acupuntura, sino mucho las plantas medicinales, Ujú. sea uña de gato, chancapiedra, flor de arena, etcétera, y tienen evidencia científica sólida y ayudan mucho a los pacientes, ¿no? Entonces es una parte fundamental. Los pacientes muchos intuyen, y los profesionales de la salud también, que como nosotros damos las hierbas, probablemente somos el más
indicado para que le demos el cannabis también, porque eso viene de la hierba, ¿no? Pero en el seguro recién se va a implementar, todavía no hay. Todavía no hay, ¿no? claro. Entonces, son tratamientos que nos pueden ayudar, que pueden ser útiles, pero que tienen que ser supervisados por un profesional que esté capacitado en esa área. Eso es muy importante, que, o sea, que no es un tratamiento que el curioso, que por aquí, que la vecina me dijo, eso no es medicina complementaria. No, y también cuidado con lo que se pone de moda, ¿no? Porque si bien es cierto, antes, por ejemplo, ha tenido el boom la cirugía bariátrica, ¿no? Y basta que estés un poquito subidito de peso y ya te quieren chusear, ¿no? Y la cuestión es que la persona cumpla con criterios. Porque si los criterios están ahí es por algo. Nosotros empezamos a flexibilizar estos criterios y a una persona netamente por algo estético, porque tiene sobrepeso, la operamos. Esa cirugía tiene muchos riesgos. Claro. ¿No? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y con el cannabis pasa algo similar. Lo que ocurre es que en algunos pacientes se han visto que puede ocasionar brotes psicóticos. Y entonces, tiene que estar bien medicado. Eso es muy importante. O sea, la medicina complementaria también tiene riesgos. Sí. Porque muchas veces las personas piensan que no, las pastillas, la medicina tradicional tiene muchos riesgos y me voy para solamente lo complementario porque no tiene ningún riesgo, pero tú me dices que no, que sí tiene riesgos. Ese es un tema básico que la gente tiene que saber, ¿no? O sea, algunas veces llega un paciente a la consulta y me dice, doctor, yo no uso pastillas, para nada. Como si fuera algo bueno. algo bueno. Y le digo, ¿y si tienes una infección? No, pero ahí ya usaré una hierba. Le digo, no, es que es irreemplazable el antibiótico cuando es una infección. Para otras cosas como el dolor sí te puedo ir flexibilizando, ¿no? Pero hay ciertos casos, como que tienes una apendicitis y te tienen que operar. O sea, no te voy a dar una hierbita o no te voy a hacer acupuntura para que se cure tu apéndice, ¿no? Te puedes morir si no te operas. Entonces, el paciente tiene que entender que si bien es cierto, las plantas son mejores, tienen menos efectos adversos, tiene un rol en ciertas patologías. No es para todo y no curan todo, ¿no? Y así es como muchas veces el paciente, en su afán de no querer usar las pastillas, termina utilizando hierbas que no son las correctas, ¿no? O haciendo cosas de manera incorrecta y luego cree que la hierba no funciona, cuando en realidad nunca fue medicada para eso. Hace ¿no? poco acabo de ver un paciente que estaba utilizando una serie de hongos, hierbas para tener energía, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de guía y desencadenó en un episodio maníaco psicótico, ¿no? Ha tenido que estar inclusive en observación, ¿no? Entonces, si no hay eso, tiene que haber una supervisión. Si hablamos de hierbas, mira, o sea, cosas tan sencillas y que se han puesto de moda, ¿no? Por ejemplo, la ganoderma, ¿no? Que se utiliza con café. Eso es lo que estaba tomando mi paciente. Yo no sabía, doctor, tomé ganoderma y me activé. Lo que pasa es que con café, con una bebida energizante. Lo que pasa es que en el afán de vender más productos, le recomiendan varias tomas al día. O sea, ni siquiera es una dosis mínima, ¿no? Sino que se van a la máxima. Y en ese caso lo que ocurre es que un paciente que está con cafeína y con otros estimulantes y que ya tenía un riesgo de tener un ataque de pánico o un tema de ansiedad, psicótico, algo así, le va a brotar porque él va a empezar a notar sus palpitaciones, va a tener taquicardia por el café o por el otro producto, ¿no? Y luego el paciente se pone más nervioso y entonces empieza a desencadenar todo este ataque de ansiedad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Incluso yo he tenido eso también con pacientes que usaban matcha, que es una clase de té verde, pero que está súper concentrado. Y al estar tan concentrado también te puede dar palpitaciones, te puede dar problemas con la ansiedad, insomnio, taquicardia. Entonces, a esos pacientes yo les digo, para empezar, que cada cuerpo es diferente. Va a haber gente que puede usar café y no tiene ningún problema, le hace bien a la salud. Pero si tú no tienes el gen, porque hay un gen para metabolizar el café. La enzima para metabolizar el café. Y no la metabolizas correctamente, entonces te puede desencadenar este tipo de síntomas o enfermedades. Tienes que evitarlo, ¿no? Y también, obviamente, en pacientes pues, que tienen una gastritis o tienen problemas gastrointestinales, probablemente usar el matcha o la ganoderma con café puede hacer que te irrites más. Entonces, ¿para qué? No te sirve, ¿no? Aléjate de eso. Y es muy interesante esto de que hay tratamientos que se ponen de moda. Sí. Hay tratamientos que se ponen de moda como diagnósticos, como medicinas, como intervenciones y hay que ser bastante juiciosos. Pues esa es la diferencia de que un médico que sabe prescriba esta medicina complementaria. Eso es muy importante que nuestros oyentes tengan claro que la medicina complementaria, claro, ayuda o integra
No obstante, como toda intervención, no está exenta de riesgo. Pasa algo, ¿quién va a asumir la complicación o el riesgo? Si Sí. no hay alguien que lo haya orientado. Un tema de esto, justamente relacionado bastante, es el tema de un término que está de moda ahora mucho, ¿no? El coaching, ¿no? El Ujú. coaching que se quiere promover como que cura todo y sirve para todo, ¿no? Y yo he estudiado coaching, o sea, yo soy coach y te puedo decir que no es así, Ujú. ¿no? El coaching tiene mucho que ver cuando una persona tiene un problema que resolver Ujú. y quiere encontrar la manera, el coaching es una forma de explorarlo, ¿no? ¿Y en qué consiste? En hacer preguntas, ¿no? Simplemente eso. Eso se llama coaching. Ujú. Si la persona va a venir y te va a decir consejos y cosas y recomendaciones, ya no es coaching, No es coaching, ya. ¿no? Eso puede ser una mentoría, eso puede Ujú. ser una consulta, pero no es coaching. Entonces, tiene que estar claro qué es el coaching y para qué sirve. Y en caso de qué es lo que hace y para qué sirve, sirve para resolver esos problemas. Digamos que yo quiero cambiar un hábito, eso me puede ayudar a que cambie ese hábito. Más, si yo tengo ansiedad, depresión, tengo que ir a un profesional que Claro, ha para que estado vea la conducta. capacitado, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, porque si no, lamentablemente vamos a perder tiempo, Ujú. vamos a perder dinero y peor, podemos empeorar Se nuestros agrava la males. situación. Entonces hay que estar claros. Ahora, cuando hablamos de medicina complementaria, hablamos de la medicina china, de la medicina ayurvédica, de la medicina extranjera, pero y en nuestro país, en nuestras culturas mesoamericanas, en nuestras culturas incaicas, ¿se está pudiendo rescatar eso como se hizo en China o se está perdiendo ese conocimiento ancestral? ¿Cuál es tu opinión, William? Porque en China Mi- queda claro que, no, que se ha rescatado, que está ahí, que está siendo sometida a muchos análisis, estudios e investigaciones. Pero ¿qué pasa con nuestra medicina precolombina, incaica? O ya nadie, no le hacen caso. Es una buena pregunta. Creo que mucho tiene que ver con incluso la parte política, ¿no? Ujú. Es que los chinos entendieron muy rápido de que a ellos les conviene promover su cultura, sus tradiciones, sus Claro. hierbas, sus terapias. Entonces el gobierno ha invertido mucho, mucho dinero. Yo me fui becado a China, o sea, China me pagó los estudios para que yo esté allá, ¿no? Ellos invierten en eso para que se difunda, porque saben que es una manera de ellos influir en el resto de países, ¿no? Ujú. Y también hacer que cosas que les sirven a ellos se difundan, ¿no? Y que los tengan en el mapa, como así decir, soy presente, ¿no? Claro. Estoy ahí en Perú. A través mío, Pero China está estoy acá, ahí. porque estoy haciendo la acupuntura yo, ¿no? En Perú lamentablemente no hay ese interés político, ¿no? Acá simplemente todo es conveniencia. Entonces, si es que a alguien le interesaría coger terapias tradicionales, no va a llegar a esos puntos en los que ellos van a Ujú. poder tomar esas decisiones. Y por eso se ha perdido mucho, mucho. Nosotros teníamos pues hueseros, gente que te cura cosas que incluso hoy en día los médicos se sorprenden, ¿no? Pero que ellos ni siquiera hemos encontrado el diagnóstico correcto y una curandera te puede hacer ciertas curaciones, ¿no? Y como no tenemos la evidencia científica y no tenemos una explicación clara, nuestra primera intención es no creer. O Claro. sea, debe haber estado mal diagnosticado o debe haber sido algo sencillo. No es O posible, placebo o cualquier otra cosa debe haber claro, ocurrido. no es posible que haya pasado por 10 especialistas y no haya tenido ni diagnóstico ni tratamiento certero y que con una curandera lo hayan logrado. Algo está mal, ¿no? Y ese escepticismo también nos orienta a que no usemos estas terapias y se vayan perdiendo, ¿no? Eso, Acá se ha perdido bastante. eso me hace acordar mucho a, bueno, yo soy psiquiatra, he leído los trabajos de colegas psiquiatras en el hospital donde trabajo, en el Hospital Almenara, Seguín, de discípulos de Carlos Alberto Seguín, pues le daba mucha importancia a la medicina tradicional, a la medicina folclórica, inclusive a veces solicitaban y llamaban a los curanderos, a los curiosos, a los sabios, a que conversen con ellos y ver qué es lo que pasaba con el paciente. Y tú claramente lo has dicho, eso se ha ido perdiendo y mientras no sea una política pública, va a seguir perdiéndose. Pero ahí viene esta otra pregunta. Tú trabajas en un hospital, general, tú trabajas en el Hospital Sabogal, en una unidad, en un cuerpo, un servicio, una unidad principalmente de medicina complementaria, ¿no? Entonces, sí está, y de hecho en la seguridad social hay una unidad o una oficina, un departamento de medicina complementaria, ¿no? O sea que, bueno, sí se está teniendo un interés por estos temas, ¿no?
¿Cómo es, o podrías contarnos, William, tu experiencia trabajando en medicina complementaria en un hospital? ¿Es difícil? ¿Cómo sientes que te ven los demás médicos? Te cuento un poco, así rápidamente, qué es lo que sentía Seguín cuando comenzó a practicar la psiquiatría en el Hospital Almenara allá en la década de 1940. Literalmente dijo, los demás médicos me veían como un intruso, como un raro, ¿qué hace acá un psiquiatra? Debería estar en otro sitio. Bueno, no sé, ¿algo así sientes que pasa con la medicina complementaria? ¿O cómo sientes tú que está la visión? Porque acá en Occidente esto puede ser altamente estigmatizado, ¿no? De pseudocientífico, de charlatán, de brujo. Eso es lo que hay, ¿o no, Claro, William? Cuéntanos, de por todas favor, tu maneras. experiencia. Y qué buen ejemplo, porque me trae muchas memorias. Sí, siento como que en parte pertenecemos al sistema, Ujú. pero en parte no encajamos en el sistema. O sea, tienen una legitimidad, digamos, entre comillas, en el sistema, pero que todavía como no hay una ubicación clara. Sí, y mucho influye en nuestra posición, en el mismo sistema organizacional del seguro, ¿no? Yo no trabajo en el mismo hospital, pero pertenezco a la red del Ujú. Sabogal. Y eso lo que ocasiona es de que para algunos no deberíamos estar ahí, ¿no? No deberíamos ser parte del seguro. O nuestras terapias no son tan buenas según ellos, pero nunca la han probado ni han leído nada al respecto, ¿no? Ujú. Y es que están enfocados en otras cosas, ¿no? No se puede tampoco criticar porque es su manera de ver las cosas, ¿no? Pero desde la parte política incluso cambia un gerente de la red, ¿no? Y eso influye también en nuestra posición, ¿no? Si es alguien que no cree nada de nuestras terapias, no nos va a dar preponderancia, no nos va a dar las herramientas que necesitamos de la misma manera, ¿no? Entonces, eso también afecta. Y la parte de qué tanto los médicos están involucrados y saben de nuestras terapias y sus efectos, porque nosotros tenemos 26 años en el seguro, ¿no? 26 años. 26 años. Ah, Y hoy en día hay gente que nunca ha escuchado, ¿no? Ujú. Y viene por los profesionales que no están capacitados en ese tema, ¿no? Como no conocen, no saben, ¿cómo nos lo van a referir? No hay manera, ¿no? Al final el paciente es el que los obliga a que nos hagan la referencia, ¿no? A pesar hasta a regañadientes, inclusive del propio Sí, médico, ¿no? sí, Que para qué vas a ir ahí, ¿no? Te habrán dicho así. sí, pero por otro lado también es que muchos de estos pacientes tienen dolores crónicos o patologías crónicas y como ya no saben qué hacer con él, felizmente eso ayuda a que nos lleguen las referencias, ¿no? De todas maneras nuestra posición ha ido mejorando. Ahora estamos viendo la posibilidad de hacerlo una especialidad netamente acá para que se pueda hacer, ¿no? No Acá en solamente- Perú. Sí, no solamente que sea como un diplomado o otros tipos de estudios que son muy variados, ¿no? Que en mi caso yo me fui a China 3 años. Bueno, tú recibiste una formación sistemática, pues no en Claro. el mismo sitio, pero uno cuando, o sea, No. un médico, por ejemplo, yo no sé, hace 10 años cuando acabé la carrera ya, yo quiero dedicarme a la medicina complementaria. ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Hay algo sistematizado? ¿Hay algo reconocido? Acá en Perú hay algo que me pueda garantizar una sólida formación académica como fue en China, que tú te formaste. Acá en Perú he escuchado una academia que se llama Neijing, Ujú. que es muy buena, ¿no? Según las referencias que tengo. No conozco a nadie de ahí, ni tengo ningún interés en promoverlos, pero es lo que la mayoría me indica, ¿no? Y también hay un diplomado para médicos de medicina complementaria, ¿no? Que creo que incluye medicina natural y alternativa en la San Marcos, ¿no? Ujú. Que es, digamos, la mejor para una persona que ya es un profesional de la salud y quiere ahondar en temas de medicina complementaria, ¿no? O sea que sí hay formas, ¿no? Pero claro, con una especialidad sería un poquito mejor, ¿no? Claro, porque tú has hecho 3 años ahí en China. Eso es literalmente una maestría, Especialidad. especialidad, y tú estabas haciendo labor de residente allá. Tu horario de Sí. trabajo era de 8 a 4. O sea, Claro, estabas era en el hospital. Tú. tiempo completo, ¿no? Porque Claro. no te puedes dedicar a otra cosa. Porque una cosa es un diplomado virtual en tu casa, no ves pacientes, ves Claro. solamente casos. Otra cosa es estar en el hospital todos los días, de lunes a viernes, o lunes a sábado, y viendo pacientes, ¿no? Claro, es muy, muy diferente, ¿no? La cantidad de cosas que puedes aprender. Incluso en los 3 años que estuve a tiempo completo, yendo de lunes a sábado siempre, incluso yo iba en vacaciones, ¿ah? Porque no había, como me quedaba muy lejos venir, yo me quedaba allá y era oportunidad perfecta para practicar más, porque Ujú. todo el mundo se iba. Y ¿no? te quedabas tú Sí, dueño sí, del piso. sí. Y si me hubieran dicho quédate un año más para que afiances más, me hubiera quedado gustosamente, porque es que es tan amplia la medicina china y los conceptos holísticos son tan grandes que cada vez puedes aprender un poco más. Hasta hoy sigo aprendiendo.
Ahora, en la experiencia que has ido teniendo en estos años, ¿cuánto tiempo ya llevas tú en el hospital donde trabajas, en la unidad de medicina complementaria? En medicina complementaria llevo ya para 5 años, pues. 5 años, o sea, son bastantes años, ¿no? Tú has ido viendo cómo esto ha ido avanzando. ¿Cuáles crees tú que son las principales dificultades que puede tener un médico para poder, o un profesional de salud para poder referirte pacientes? Creo que la falta de conocimiento es lo principal. Creo que también puede ser el hecho de que no tengan criterios de cuándo mandar y cuándo no. Es como Sí, decir, ¿cuándo mando al psiquiatra? Porque estoy llorando y es motivo suficiente para enviar al psiquiatra. No lo sé, no, claro, igual. claro. ¿Qué criterios debe de tener? A ver, para que nos puedas Esa es educar, una, Will. ¿Qué criterios debe tener? Por ejemplo, yo atiendo a un paciente ya. ¿Qué criterios tengo que ver para decir, puedes tú ir a medicina complementaria? esa es una buena pregunta. Es que lo que ocurre es que todos se benefician de la medicina complementaria. Entonces no podría decirle a alguien, oye, no, ¿no? En caso que vemos referencias, las que pueden ser rechazadas pueden ser porque, por ejemplo, el paciente no se puede movilizar a donde estamos. Ujú. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? O que hay alguna otra limitación de ese tipo, ¿no? En la que no se va a poder realizar, ¿no? O que lo mandan, pero para que lo derivemos nosotros con otro especialista, que no tiene lógica, ¿no? Pero Pero principalmente sería para temas de dolor, para temas de qué, o sea, qué temas puntuales debiéramos identificar para decir, esto puede ayudar, en esta situación puede ayudarte. la medicina complementaria te ayuda en temas de salud mental. Ya. Tenemos pacientes con ansiedad, depresión, mucho estrés, ¿no? Que el estrés se puede ver reflejado, por ejemplo, en una parálisis facial, que la acupuntura va excelente. Se puede ver en un herpes zóster, que la acupuntura también ayuda bastante con ese dolor neuropático, ¿no? Y luego todo lo neurológico, pacientes con enfermedad cerebrovascular y pacientes que tienen síntomas como el insomnio, ¿no? Que no pueden dormir bien, El también se van a insomnio también beneficiar. ayuda. Sí, con la acupuntura ayuda bastante, ¿no? Y también tenemos hierbas, o sea que no te escapas, por una o por otra vamos a solucionar el tema, ¿no? Y aparte tenemos psicólogo, tenemos fisioterapeutas, enfermería y el químico farmacéutico que nos ayuda con las hierbas, ¿no? Entonces es un equipo completo. La medicina complementaria no es un tema solamente del médico. Como su nombre dice, medicina, piensa el médico, psicólogos, químicos, farmacéuticos, enfermeras, es un equipo transdisciplinario. Claro, y todos son necesarios, ¿ah? Porque es que el paciente, si no abordamos la parte emocional, y en nuestro caso usamos las flores de Bach, ¿no? Las flores de Bach, que, por ejemplo, justo lo que me mencionabas, ¿qué criterios usa una institución para decir esta terapia va y esta no? Ujú. Antes, por ejemplo, se utilizaba la homeopatía, ahora ya no se usa, porque hay un organismo que es el IETSI, y que ellos determinan qué tiene suficiente evidencia Para y se va a usarse. usar y qué no. Y así es como la homeopatía fue sacada de eso, ¿no? Ujú. Y creo que es un punto importante porque eso es lo que, con esa base científica, tenemos esa solidez de decir, oye, Claro. no estamos acá pensando que nos va a ayudar un placebo, ¿no? Sino estamos haciendo las cosas basados en los criterios que otras personas, investigadores, que no tienen nada que ver con nosotros, indican que es efectivo y que no. Ahora, ¿qué hay en la educación médica? Has dicho que muchas veces el médico no conoce estos temas. En la Facultad de Medicina, ¿te acuerdas de algún curso que nos hayan dicho algo de medicina complementaria, que nos hayan explicado algo? Yo personalmente no me acuerdo que nos hayan enseñado. Pero en los últimos años creo que sí. ¿O tú qué ves? ¿Cómo se mueven las currículas en las universidades? Ahora los jóvenes los futuros estudiantes de medicina, futuros médicos, perdón, están más sensibilizados con estos aspectos complementarios, integrativos. ¿Cómo ves tú esta parte educativa? Es una buena O pregunta. todavía no hay la suficiente penetración en las universidades, que pues, sabemos que son los entes que van a formar. Pues, si en la universidad no te brindan este conocimiento, o las instituciones no ponen en la palestra académica lo que estás haciendo, lo que se está haciendo, obviamente nadie va a conocer, ¿no? Ha habido mejoras, definitivamente, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, antes no se llevaba ninguno de estos cursos, como nosotros no hemos llevado nada de eso, ¿no? Pero ya en la promoción de mi hermana, que son 6 años después, ellos llevaban quechua y llevaban unos cursos de medicinas más Había un curso, alternativas. claro, había un Claro. curso, ¿cómo le llaman? Electivo.
electivo de medicina, sí, me Sí, acuerdo. y entonces esas cositas han ido mejorando. Y ahora, por temas de cómo rotan los internos, también tenemos internos de medicina que rotan con nosotros Ah, unos mira, días. también tienes internos de medicina. Entonces Ah, ellos está también muy van bien. aprendiendo y creo que su forma, como su formación está en curso, su Ujú, forma de pensar cuando sean profesionales va a ser más abierta, ¿no? Y claro. cuando hablen de acupuntura o de hierbas van a decir, ah, yo hice, yo vi que funciona. O sea, ya tienen otra experiencia que nosotros nunca tuvimos la suerte de tener, ¿no? Así que en ese sentido creo que la educación está ayudando mucho. También el hecho de que hay gente que rota, por ejemplo, hay residentes que hacen medicina familiar o otras especialidades y vienen a rotar con nosotros para que les enseñemos en qué consiste la medicina complementaria, que no tienen ni idea, ¿no? Y luego capacitamos también a los profesionales que van a trabajar después también en nuestra institución, Ujú, pero en el área de medicina complementaria. O sea, que es otro tipo de capacitación, ¿no? Te capacito para que tú lo apliques, ¿no? No solamente para que claro. aprendas un poco, ¿no? Entonces, todo eso creo que va formando la escuela que es necesaria para el futuro, ¿no? Porque hoy en día sí tenemos un espacio, tenemos un lugar, nos hemos ganado eso. Ha habido muchos maestros de la medicina china, de la acupuntura, ¿no? Que también algunos se han ido, ¿no? Ya se han jubilado o están en ese proceso, pero han creado una escuela para nuestra generación y nosotros estamos tratando de crear para los que siguen. Claro, es muy importante eso, que se difunda ese conocimiento que pues, tratamos de hacer en este pequeño espacio, en este pequeño podcast, para que tengamos más idea de que hay todas esas alternativas y que no es una cuestión simplemente de puros placebos o de puras cosas superfluas, ¿no? Que sí hay evidencia que demuestra su utilidad, ¿no? Hay algunas barreras, algunas dificultades que ya hablamos acerca del desconocimiento, acerca de que no hay suficiente información acerca de la medicina complementaria en los profesionales de salud y que esto va mejorando, como tú bien me has comentado. Pero, ¿qué hay de las dificultades o barreras institucionales, gubernamentales? Porque en salud hay un departamento y una línea de medicina complementaria. Igual ocurre en el Ministerio de Salud del Perú. ¿Tienes información o de que haya estas unidades bien formadas, bien estructuradas? Sí, yo tenía entendido cuando vine de China que había una unidad de medicina complementaria en el Hospital María Auxiliadora, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en estas instituciones somos como el patito feo, ¿no? Así como decía Seguín en su época, ¿no? Somos los nuevos del barrio, ¿no? Entonces, cuando hay algún inconveniente, siempre a nosotros nos van a poner en segundo plano, ¿no? Y en la Claro, pandemia pasó que la pandemia, pues la prioridad, claro, era hospitalización, COVID, emergencias y UCI, ¿no? Pero se relegó muchas cosas, ¿no? Incluso medicina física y rehabilitación también fue muy también. relegado, y otras como hematología también fueron muy relegados, y obviamente nosotros también, ¿no? En ese sentido, creo que sí hay barreras, pero creo que como con los hechos se va demostrando las cosas, ¿no? Entonces, cuando a los pacientes les va bien y los pacientes le pasan la voz a sus amigos, familiares, entonces a nosotros nunca nos faltan pacientes, más bien tenemos demasiados pacientes, Ujú. ¿no? Estamos abarrotados. Y por otro lado, creo que la evidencia científica que lo respalda también ayuda a que en cierto modo se tomen algunas decisiones, ¿no? Y eso también nos favorece en muchos sentidos, ¿no? Por poner un ejemplo puntual, en el caso de la chancapiedra, el seguro ha hecho estudios con la chancapiedra y han visto que sí puede disolver los cálculos renales. Entonces es algo muy contundente. Y yo diría, conociendo todas las opciones que hay hoy en día, que yo preferiría utilizar la chancapiedra si es que tengo cálculos, ¿no? Entonces, creo que así como eso, todas las terapias que utilizamos tienen esa facilidad y que hoy en día ya se están promoviendo un poquito más basados en los estudios que se hacen. Y hay, ya hablando de la relación en la medicina complementaria y psiquiatría, las últimas guías de práctica clínica basadas en evidencia científica recomiendan, si bien en una segunda o tercera línea, pero recomiendan la utilización de este tipo de intervenciones, ¿no? Acupuntura, hierba de San Juan, este tipo de alternativas, ¿no? Pero yo siempre veo que estos temas son dados a la medicina complementaria, de la que hay en Estados Unidos, de la que hay en Europa, que obviamente va a ser distinta, diferente a la que pasa acá en el Perú. Y hay algo que has comentado y que sí me ha parecido y me ha dejado pensando que
muchas de las alternativas terapéuticas que había en nuestro país, milenarias, ancestrales, del precolombinas, están desapareciendo, se están perdiendo. ¿Cuántas cosas pasarán ahí? Sí que sí sería importante de repente motivar a las nuevas generaciones o los futuros estudiantes de medicina que puedan ir trayendo este conocimiento y no aplicarlo sin más, sino someterlos a el escrutinio científico, que es lo que debemos hacer, pues somos médicos, somos científicos, obviamente. Tú no haces medicina complementaria porque se te ocurrió, tuviste un sueño y decidiste usar determinada planta, no es porque hay una base científica, ¿no? No es porque simples ocurrencias, ¿no? No solamente hay pues artículos científicos y revisiones, hay libros al respecto, ¿no? Ya se ha estudiado mucho la cocción de las hierbas, el tiempo, el modo de utilización, cuándo sí hace efecto y cuándo no. Y en ese sentido creo que es importante también repetir nuevamente, ¿no? Hay hierbas que a veces trae el paciente y que viene como que fuera una panacea, ¿no? Doctor, el lechero africano. El lechero africano que cura todo, cura el cáncer, cura todo. El lechero africano, así ¿no? se llama, ¿no? Es una planta, ¿no? Ya. ¿Y cuál es el problema? Que esta planta tiene estudios in vitro. Claro, un laboratorio. Pero in vitro yo te puedo mostrar que comer vegetales cura el cáncer de próstata, pero es que es in vitro. Lo que necesitas es estudios en animales y luego en humanos. Para que puedas decir que una terapia sirve, ¿no? In vitro no es suficiente. Muchas veces evidencia de lo que ocurre a nivel in vitro no es lo que pasa en el mundo real. Pues, para ¿no? nada, claro, ¿no? para porque nada. Otra cosa es un ser humano. Esa ¿no? plausibilidad biológica a la larga pues puede ser que tenga resultados poco consistentes o clínicamente insignificantes, ¿no? Exactamente. Y el problema de eso es que el paciente, tomando este lechero africano, pierde tiempo, pierde dinero, porque también no es baratos los tratamientos que se ponen de moda, así, y para un tratamiento que no le va a hacer ningún efecto. ¿Y cuál es el problema? Que luego no se operó, no hizo la quimio a tiempo y empeoró el cáncer, puede hacerlo hasta una metástasis. O la famosa agua de mar. Eso es donde ha demostrado utilidad, me acuerdo mucho. La talasoterapia. A una paciente que creo que te comenté que tenía un cáncer avanzado y decía, no, yo no voy a recibir quimioterapia, yo solamente voy a tomar agua de mar y con eso me voy a curar. Y llegó pues ya en un estadio avanzado de cáncer y los colegas oncólogos pensaban que tenía una patología psiquiátrica porque decía, claro, ¿cómo es posible que haya hecho eso claro, y no haya buscado tratamiento médico? ¿no? Claro, claro. Entonces sí es importante tener presente esto. Sí, pero con el agua de mar tiene su rol, también se puede utilizar en algunos casos, pero que te digan que va a curar cáncer, no, pues, o sea, ya cuando una planta o una terapia alternativa te digan que cura el cáncer, ojito porque probablemente es estafa. Mejor dicho, es estafa, ¿no? De frente, ya. No hay que porque lo más efectivo que tenemos hoy en día es la cirugía, la quimio, la radio y la inmunoterapia. Más que eso, no hay. Si hubiera, yo soy medicina complementaria, te juro que yo lo recetaría, pero no hay. ¿No? Entonces no se dejen engañar. Eso es muy importante porque muchas veces son utilizados estas alternativas o estas medicina complementaria en personas que están desesperadas, ¿no? Ya viendo desde el punto de vista psíquico, que sabemos muy bien que a veces la relación médico-paciente no puede ser la mejor, voy al hospital, no me hablan, no me explican, no encuentro alternativas, y bueno, pues busco algo que complemente esto, o busco en el peor de los casos una alternativa totalmente distinta, y pues la gente ahí es presa fácil de estafas, pues, ¿no? De personas inescrupulosas que utilizan cualquier medio para poder engañarlos. Entonces, ¿cómo diferenciar eso, no? Tengo que ir a instituciones recomendadas, reconocidas, ¿no? Como el hospital, ¿no? Obviamente, si tú estás en un hospital es porque has pasado un filtro, porque has tenido una formación y porque has pasado un concurso, pues, ¿no? Para ingresar. No es vaya cualquier persona y me recomiende tomar cualquier hierba, pues, ¿no? Eso sí queda claro, ¿o no, William? De todas maneras, es que cuando hablamos de medicina alternativa y medicina complementaria, y es que es lo que pasa siempre con las terapias, ¿no? Me dicen, oye, pero la acupuntura capaz no fue tan efectiva en tal persona. Pero ¿quién le hizo la acupuntura? ¿Alguien que estudió años o alguien que estudió un curso de un mes? Es muy diferente el resultado. Un curso virtual encima. Exactamente, ¿no? Entonces, en instituciones como el seguro, tiene que ser un médico el que la realiza. Entonces, hay una evidencia y hay una base sólida en conceptos de anatomía, de inmunología y de la bioquímica del cuerpo que ayudan a que sea otro abordaje. Claro. ¿No? Y sobre todo lo que mencionabas, ¿no? Los pacientes que... No, nuevamente, en el sistema de salud actual nos enfocamos en los números. Entonces es
rápido. Todo tiene que hacerse rápido y dame producción. ¿Cuántos has tratado? ¿No? Pero el tema de la calidad se pierde mucho. Se pierde bastante. Lo que buscamos en medicina complementaria es el buen trato del paciente. Creo que eso debería ser lo que nos diferencia del resto de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente que viene estresado, un paciente, tenemos que entender que puede ser el peor día de su vida si le han dado un diagnóstico, ¿no? No va a estar tranquilo, puede estar irritable, puede ser que esté desesperado y en ese afán sus emociones se descontrolen, ¿no? Y hay que saber comprender eso y tratarlo adecuadamente, ¿no? Creo que a veces muchos de los pacientes, por lo que veo en la consulta, llegan con temas emocionales por el mal trato del médico. Sí, ¿no? ¿Cuántas he visto también en psiquiatría por esa situación, ¿no? Y para los futuros médicos y profesionales de la salud que nos ven, yo diría, ¿qué tan importante es que la persona se sienta valorada, que se sienta escuchada? Y a veces más el médico ayuda escuchando al paciente, prestándole atención y respetándolo, incluso respetando sus creencias, a pesar que puedan estar erradas, ¿no? Y saber comunicarse asertivamente, porque ahí es donde a un paciente pues le cambia la vida. Claro. Un paciente que tiene una buena comunicación con su médico, confía en su médico y va a seguir el tratamiento. Pero si solamente le damos las pastillas y chau, muchos de ellos no van a seguir el tratamiento, porque ni saben ni para qué sirve, porque no le explicaron. Ni saben la condición que tienen tampoco. Exacto, ¿no? Y si bien es cierto, nuestro sistema nos orienta a hacer muy rápidas las cosas, hay maneras, ¿no? Creo que hay que tener eso y fomentarlo sobre todo para las futuras generaciones. Es muy importante eso, William, una medicina centrada en la persona, centrada en el ser humano, ¿no? Y eso es algo importante que espero que la medicina occidental, o así llamada también tradicional, pueda retomar, ¿no? Eso es un punto de quiebre muy importante. Gracias, William, por tu participación. Ha sido una charla bastante constructiva. Creo que ha sido de mucha utilidad y espero que podamos seguir conversando. Y gracias a ustedes, amigas, amigos, por habernos escuchado en estos minutos. Como siempre les comento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, acá vamos a dejar las redes sociales del Dr. William y también la de nosotros para que puedan escribirnos, consultarnos si es que tuvieran alguna pregunta, alguna duda o de repente quieran contactarse con el Dr. William para recibir algún tratamiento o alguna orientación para alguna dificultad o alguna condición que puedan estar presentando. Gracias a todas, a todos por su atención y ya nos estaremos viendo. Hasta luego con todos. Chao.